¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable en tu hogar? Como si alguien que ya partió estuviera intentando decirte algo en medio del silencio más profundo. Mientras tu mente intenta encontrar explicaciones lógicas y tu corazón se debate entre el miedo y la esperanza, Santa Teresa de Ávila nos revela que estas experiencias no son casualidad, sino señales de un misterio que conecta el cielo con la tierra de formas que pocos comprenden realmente. Hoy vas a descubrir lo que verdaderamente ocurre cuando un alma te visita en silencio. ¿Qué siente ese ser querido que ya no está físicamente contigo, pero que permanece conectado por lazos eternos de amor? ¿Y cómo puedes responder a estas visitas de manera que traiga paz tanto a tu corazón como al alma que te busca desde el más allá? Soy Rosa María, del canal Senderos de Santa Teresa, donde compartimos las enseñanzas profundas de la doctora de la Iglesia para iluminar esos rincones de la fe que a menudo permanecen en sombras, especialmente cuando enfrentamos el misterio del más allá y la comunión de los santos que trasciende la muerte física. Aquí no encontrarás supersticiones ni creencias vacías, sino la sabiduría mística de una santa que vivió experiencias sobrenaturales extraordinarias y que nos dejó un camino seguro para comprender estos encuentros espirituales con claridad, discernimiento y profunda fe católica. Escribe en los comentarios «Eterno descanso» y deja el nombre de ese ser querido que partió, pero que sigue sintiendo cerca, porque cada noche, en nuestras oraciones comunitarias, elevamos al cielo todas las almas que ustedes nos confían, pidiendo por su paz eterna y por el consuelo de quienes quedaron aquí esperando el día del reencuentro definitivo. Comparte este mensaje con quien lleva luto en el corazón o con quien necesita comprender estas experiencias sin miedo, porque juntos, bajo la luz de Santa Teresa y la certeza de nuestra fe, caminamos hacia la verdad que libera y consuela incluso en medio del dolor más profundo. Si estas palabras tocaron tu corazón, suscríbete ahora. Escribe tu nombre y ciudad para incluirte en nuestras oraciones y comparte este mensaje con tu familia, porque en esta familia espiritual que crece día a día bajo la protección de Santa Teresa, nadie camina solo en su dolor, nadie enfrenta el misterio de la muerte sin el consuelo de la comunión de los santos, y nadie permanece sin respuestas cuando busca con corazón sincero la verdad que solo la Iglesia puede ofrecer con la autoridad que viene de 2000 años de experiencia mística y sabiduría divina. La experiencia de sentir la presencia de un ser querido fallecido es mucho más común de lo que imaginamos, querida familia espiritual, y ocurre en todos los rincones de nuestra América Latina y España, desde las casas humildes de los barrios populares de Ciudad de México hasta los antiguos pisos de Madrid, desde las estancias argentinas donde el viento parece llevar voces del pasado, hasta las fincas cafeteras de Colombia donde las familias sienten que sus ancestros nunca se fueron del todo. María Guadalupe, de Puebla, nos escribió hace pocas semanas contándonos que cada noche, exactamente a las 10, escucha pasos suaves en el pasillo de su casa, los mismos pasos que daba su madre cuando iba a verificar que las puertas estuvieran cerradas antes de dormir, un ritual que mantuvo durante 40 años hasta el día de su partida. Carmen, desde Sevilla, compartió que el aroma del perfume de violetas que usaba su abuela aparece sin explicación en su dormitorio, justo cuando está pasando por momentos de angustia o decisiones difíciles, como si esa presencia invisible viniera a reconfortarla exactamente cuando más lo necesita. Carlos, de Buenos Aires, confesó que después del fallecimiento de su esposa, siente frecuentemente una mano suave que toca su hombro cuando está llorando solo en la madrugada, un gesto que ella hacía constantemente durante sus 40 años de matrimonio para consolarlo en los momentos difíciles. Estas experiencias, lejos de ser producto de la imaginación o del dolor descontrolado, tienen un significado profundo que Santa Teresa nos ayuda a comprender desde la luz de la fe y la teología mística de la Iglesia Católica. La doctora de la Iglesia, que vivió éxtasis, levitaciones, visiones del cielo y del purgatorio, y que mantuvo conversaciones místicas con Cristo mismo, nos enseña en sus escritos que existe una comunión real y viva entre los que ya partieron y los que aún peregrinamos en esta tierra, una conexión que no se rompe con la muerte del cuerpo, sino que se transforma y purifica en formas que solo podemos comprender parcialmente mientras estamos en este valle de lágrimas. Santa Teresa explica en sus revelaciones místicas que las almas del purgatorio, ese estado de purificación donde tantos de nuestros seres queridos se encuentran preparándose para entrar en la gloria eterna de Dios, mantienen una conciencia profunda de quienes fueron sus amados en la tierra. Estas almas, nos dice la santa con la autoridad de quien conoció estos misterios por experiencia directa, no pierden su identidad ni su amor por nosotros, sino que por el contrario,
Ese amor se purifica y se intensifica de maneras que no podemos imaginar completamente desde nuestra condición terrenal limitada por el tiempo y el espacio. La madre que veló por sus hijos durante toda su vida no deja de ser madre cuando cruza el umbral de la muerte. El esposo que amó fielmente a su esposa durante décadas no pierde ese amor al partir hacia la eternidad. La abuela que rezó el rosario cada noche por sus nietos no interrumpe sus intercesiones simplemente porque su cuerpo descansa ahora bajo tierra. Lo que cambia, nos enseña Teresa, es la forma en que ese amor se expresa, porque ya no tienen la presencia física, ni la voz audible, ni los abrazos tangibles que conocimos, pero conservan algo mucho más profundo y poderoso: la capacidad de interceder, de acompañar espiritualmente, de manifestarse de formas sutiles cuando Dios lo permite para nuestro bien y para su propio consuelo. La Santa Carmelita nos revela que cuando un alma te visita en silencio, cuando sientes esa presencia que no puedes ver pero que tu corazón reconoce inmediatamente, está ocurriendo un momento de gracia extraordinaria, en el que el velo entre el cielo y la tierra se vuelve más delgado, permitiendo que el amor que nunca muere se manifieste de formas misteriosas pero reales. Estas visitas no son fantasmas en el sentido que la cultura popular presenta, ni son apariciones demoníacas como algunos temen erróneamente, sino encuentros espirituales permitidos por la providencia divina, momentos en los que Dios mismo facilita que el alma bendita llegue hasta ti para traerte consuelo, para pedirte oraciones, para recordarte que el amor verdadero trasciende la muerte y que la separación física es solo temporal en el plan eterno de salvación. Pero lo que más conmueve el corazón, querida familia espiritual, es comprender lo que siente esa alma cuando te visita, que experimenta ese ser querido que ya no tiene voz para llamarte, ni brazos para abrazarte, pero que conserva todo el amor que te tuvo en vida y que ahora, purificado por el fuego del purgatorio, arde con una intensidad que nunca conoció en la tierra. Santa Teresa nos describe en sus escritos místicos que las almas del purgatorio experimentan un sufrimiento doble que desgarraría nuestro corazón si pudiéramos comprenderlo plenamente. Por un lado, sufren la ausencia de la visión beatífica de Dios, ese rostro divino que anhelan contemplar con una sed infinita, pero que aún no pueden ver hasta completar su purificación. Por otro lado, sufren profundamente al ver el dolor de sus seres queridos en la tierra, especialmente cuando ese dolor se transforma en desesperación, cuando las lágrimas no encuentran consuelo, cuando el luto se vuelve oscuro y sin esperanza. Luz Marina de Bogotá compartió con nosotros una experiencia que ilumina perfectamente esta realidad. Después de la muerte repentina de su hijo en un accidente, ella cayó en una depresión tan profunda que dejó de ir a misa, dejó de rezar, dejó de comer adecuadamente y pasaba los días encerrada llorando sin consuelo. Una noche, en medio de la oscuridad de su habitación, sintió claramente la presencia de su hijo, no como algo aterrador, sino como algo profundamente amoroso y preocupado, y escuchó en su corazón, sin palabras audibles pero con total claridad, un mensaje que la transformó completamente. «Mamá, tu dolor me duele más que el fuego que me purifica. Ayúdame con tus oraciones, no con tus lágrimas, sin esperanza». Esa experiencia, que Luz Marina reconoce como un verdadero regalo del cielo, la llevó de regreso a la iglesia, de regreso a los sacramentos, de regreso a la vida sacramental que había abandonado, y desde ese día ofrece misas por el eterno descanso de su hijo, reza el rosario diariamente por su alma, y ha encontrado en esa práctica devocional no solo consuelo para su propio corazón, sino la certeza de que está ayudando realmente a su hijo a alcanzar la paz eterna. No cierres este video todavía, porque lo que viene a continuación puede transformar completamente la forma en que vives tu luto y en que respondes a estas visitas silenciosas que tanto significado tienen para las almas que te amaron en vida. Santa Teresa nos enseña con claridad meridiana que cuando un alma te visita en silencio, lo que más desea, lo que más necesita, lo que más aliviará su sufrimiento en el purgatorio, no son tus lágrimas interminables ni tu dolor que se niega a sanar, sino tus oraciones constantes, tus sacrificios ofrecidos con amor, tus misas solicitadas con fe y, sobre todo, tu esperanza inquebrantable en la resurrección y en el reencuentro eterno. La doctora de la Iglesia explica en sus revelaciones que las almas del purgatorio tienen una percepción espiritual extraordinaria de todo lo que hacemos por ellas aquí en la tierra. Sienten inmediatamente cuando ofrecemos una misa por su eterno descanso. Experimentan un alivio profundo cuando rezamos el rosario con su intención específica. Reciben gracias especiales cuando hacemos obras de caridad en su memoria
y se acercan más rápidamente a la visión beatífica cuando ayunamos o renunciamos a algo que amamos ofreciéndolo por su liberación del purgatorio. Javier, de Medellín, nos contó una historia que ejemplifica perfectamente esta realidad teológica. Su padre falleció después de una vida bastante alejada de la práctica religiosa, aunque siempre fue un hombre bueno y trabajador que amó profundamente a su familia. Javier, lleno de preocupación por el destino eterno de su padre, comenzó a asistir a misa diariamente ofreciendo cada Eucaristía por el alma de su papá. Rezaba el rosario completo cada noche, pidiendo por su purificación, y cada viernes durante un año entero ayunó ofreciendo ese sacrificio por la liberación de su padre del purgatorio. Durante esos meses, Javier experimentó varias veces la presencia de su padre en sueños y en momentos de oración profunda, pero notó que esa presencia iba transformándose progresivamente. Al principio sentía preocupación y cierta tristeza en esos encuentros espirituales, pero con el paso de los meses y la constancia de sus oraciones y sacrificios, la presencia se volvió cada vez más luminosa, más pacífica, más llena de gratitud, hasta que una noche tuvo un sueño tan vívido que despertó con lágrimas de alegría. Su padre aparecía radiante, vestido de blanco, rodeado de una luz dorada, y le decía con inmenso amor: «Hijo, gracias a tus oraciones estoy en paz. Nos veremos pronto en el cielo. Cuida de tu madre y de tus hermanos». Desde esa noche, Javier nunca más sintió esa presencia inquieta, sino solo una paz profunda y la certeza absoluta de que su padre había alcanzado la gloria eterna gracias a las oraciones, misas y sacrificios ofrecidos con fe y constancia. Si este mensaje está llegando a tu alma, dale me gusta y comenta qué oración te sostuvo en tu momento más difícil. Comparte también el nombre de ese ser querido por quien sigues orando, porque en esta familia espiritual que crece bajo la protección de Santa Teresa, cada nombre que aparece en los comentarios es elevado al cielo en nuestras oraciones nocturnas, pidiendo por el eterno descanso de las almas benditas y por el consuelo de quienes aún peregrinamos en esta tierra, llevando la cruz del luto, pero también la esperanza de la resurrección. La tradición mística de la Iglesia, que Santa Teresa conocía profundamente y vivía con intensidad extraordinaria, nos enseña que existen señales específicas para discernir cuando una presencia es verdaderamente un alma bendita que nos visita con permiso divino y no una ilusión de nuestra mente afligida, o en casos más raros, una manifestación del enemigo que intenta sembrar confusión y miedo. La primera señal que debemos buscar, nos dice la Santa Carmelita, es la paz profunda que acompaña o sigue a la experiencia. Si después de sentir la presencia, experimentas una paz inexplicable que trasciende todo entendimiento humano, una serenidad que calma tu corazón angustiado, un consuelo que alivia tu dolor sin negarlo, entonces es muy probable que hayas recibido una verdadera visita espiritual permitida por Dios para tu bien y para el bien del alma que te visitó. Por el contrario, si la experiencia te deja aterrorizado, lleno de miedo irracional, con pensamientos oscuros o con una angustia que aumenta en lugar de disminuir, entonces debes ser muy prudente porque podría no ser lo que parece. Francisco de Barcelona vivió esta distinción de manera muy clara. Después de la muerte de su hermano gemelo, con quien había compartido una conexión profundísima durante toda su vida, comenzó a experimentar presencias en su hogar que inicialmente lo llenaban de miedo, porque no entendía qué estaba ocurriendo. Algunas veces sentía una presencia acompañada de paz y amor, pero otras veces sentía algo opresivo que lo aterrorizaba. Buscó la guía de un sacerdote experimentado en discernimiento espiritual, quien le enseñó a invocar el nombre de Jesús y a hacer la señal de la cruz cada vez que sintiera una presencia, explicándole que las almas benditas nunca huyen del nombre santo de Cristo, ni de los signos sagrados de nuestra fe, mientras que las presencias malignas sí lo hacen inmediatamente. Francisco siguió este consejo y descubrió que cuando invocaba «Jesús, yo confío en ti» y hacía la señal de la cruz con agua bendita, las presencias opresivas desaparecían instantáneamente, mientras que la presencia amorosa que reconocía como su hermano permanecía e incluso se intensificaba, llenándolo de una paz que sobrepasaba su comprensión. Esa experiencia le enseñó a discernir con claridad cuándo era realmente su hermano quien lo visitaba desde el purgatorio pidiendo oraciones, y cuándo era simplemente su mente cansada, o incluso el enemigo intentando aprovecharse de su vulnerabilidad en el luto. La segunda señal importante que Santa Teresa nos señala es que estas visitas espirituales auténticas siempre, absolutamente siempre, nos impulsan hacia Dios y nunca nos alejan de Él. Si después de sentir la presencia de tu ser querido fallecido, te sientes movido a rezar más intensamente, a asistir a misa con mayor devoción, a recibir los sacramentos con más frecuencia,
a vivir tu fe católica con renovado fervor, entonces puedes estar tranquilo porque esa es la huella inconfundible de una gracia auténtica que viene del cielo. Las almas del purgatorio, nos explica Teresa, están tan cerca de Dios y tan purificadas de todo egoísmo terrenal que ya no buscan nada para sí mismas excepto alcanzar la visión beatífica, y por lo tanto, cuando se les permite visitarnos, lo hacen siempre con el deseo de acercarnos a Dios, de recordarnos las realidades eternas, de impulsarnos a vivir de manera que un día podamos reunirnos con ellas en el cielo. Rosa María, que comparte mi nombre y que vive en Miami, nos escribió contándonos que después de la muerte de su madre, quien había sido una mujer de fe profunda que rezaba el rosario diariamente y asistía a misa cada domingo sin falta, comenzó a experimentar sueños recurrentes en los que su madre aparecía siempre en una iglesia, siempre arrodillada ante el Santísimo Sacramento, siempre señalando el sagrario con una expresión que parecía decir: aquí está la respuesta, aquí está el consuelo que buscas. Rosa María, que había abandonado la práctica religiosa durante años por las decepciones de la vida y las heridas no sanadas, interpretó esos sueños como una clara señal de que su madre la estaba llamando de regreso a la fe, de regreso a la iglesia, de regreso a los sacramentos que había conocido en su infancia. Reunió el coraje para regresar a misa un domingo, y en el momento de la comunión, mientras recibía la hostia consagrada, sintió una presencia tan real de su madre a su lado que las lágrimas comenzaron a brotar sin control, pero eran lágrimas de consuelo profundo, de reencuentro espiritual, de certeza absoluta de que su madre estaba allí, intercediendo por ella, acompañándola en ese retorno al hogar de la fe. Desde ese día transformador, Rosa María no ha faltado a misa ni un solo domingo. Reza el rosario diariamente, ofreciéndolo por el eterno descanso de su madre, y ha encontrado en la vida sacramental una paz y un propósito que creía perdidos para siempre. Quédate conmigo, porque la siguiente parte revela exactamente cómo debes responder cuando sientes estas visitas silenciosas, qué prácticas concretas debes realizar para ayudar verdaderamente al alma que te visita, y cómo transformar tu luto en una fuerza espiritual que beneficia tanto a los vivos como a los difuntos. Santa Teresa nos ofrece en sus escritos místicos una guía práctica extraordinaria sobre cómo responder cuando sentimos la presencia de un alma que nos visita, y estas enseñanzas están tan llenas de sabiduría pastoral y experiencia espiritual que han consolado y orientado a millones de católicos durante más de 4 siglos. La primera práctica que la Santa nos recomienda con insistencia especial es la Santa Misa ofrecida específicamente por el eterno descanso del alma de nuestro ser querido, porque la Misa, nos enseña la Iglesia con autoridad infalible, es el sacrificio más perfecto y poderoso que existe en toda la creación. El mismo sacrificio del Calvario renovado de manera incruenta sobre el altar, y por lo tanto tiene un poder infinito para aliviar el sufrimiento de las almas del purgatorio y acelerar su entrada en la gloria eterna. Cuando ofrecemos una misa por un difunto, explica Teresa, estamos colocando el sacrificio mismo de Cristo, con todo su valor infinito, a disposición de esa alma necesitada de purificación, y esto produce efectos espirituales tan poderosos que superan toda nuestra capacidad de comprensión. Miguel, de Los Ángeles, vivió esta realidad de manera tan impactante que su testimonio ha circulado ampliamente entre nuestra comunidad hispana en Estados Unidos. Su abuelo había muerto en México muchos años atrás, cuando Miguel era solo un niño, y aunque siempre guardó un recuerdo cariñoso de ese hombre trabajador y bondadoso, nunca había hecho mucho espiritualmente por él hasta que décadas después, siendo ya adulto, comenzó a asistir a un grupo de oración donde aprendió sobre la importancia de rezar por los difuntos. Movido por un impulso que ahora reconoce como inspiración divina, Miguel solicitó que se celebrara una misa por el eterno descanso de su abuelo, y asistió a esa misa con gran devoción, ofreciendo cada momento de la liturgia por la liberación de esa alma bendita. Esa misma noche tuvo un sueño tan vívido y consolador que lo despertó con el corazón lleno de una alegría inexplicable. Su abuelo aparecía radiante, más joven de lo que Miguel lo había conocido, vestido con ropas blancas y luminosas, y le decía con lágrimas de gratitud en los ojos: «Hijo, esperé tantos años tus oraciones. Hoy, gracias a esa misa, las puertas del cielo se han abierto para mí. Dios te bendiga por tu caridad». Miguel despertó con la certeza absoluta de que no había sido un sueño ordinario, sino una verdadera comunicación espiritual, un regalo de Dios para fortalecer su fe y mostrarle el poder real de nuestras oraciones por los difuntos. La segunda práctica fundamental que Santa Teresa nos recomienda para responder a estas visitas silenciosas es el Santo Rosario rezado con devoción particular por el alma que nos visita,
dedicando especialmente los misterios dolorosos a la purificación de esa alma en el purgatorio. La doctora de la Iglesia explica en sus escritos que el rosario tiene un poder especial para aliviar el sufrimiento de las almas del purgatorio, porque cada Ave María es como un bálsamo refrescante que calma el ardor purificador. Cada misterio meditado es como una luz que ilumina su camino hacia la visión beatífica, y cada gloria al Padre es como un escalón más que las acerca a la eternidad bienaventurada. La forma más eficaz de rezar el rosario por un difunto, nos enseña la tradición mística que Teresa conocía profundamente, es hacerlo de esta manera específica y poderosa. Antes de comenzar, coloca una fotografía de tu ser querido fallecido, o simplemente pronuncia su nombre con amor mientras enciendes una vela bendita. Luego reza el rosario completo, o al menos una decena si el tiempo no permite más, meditando en cada misterio doloroso como si fuera el sufrimiento purificador de esa alma en el purgatorio, y ofreciendo cada Ave María diciendo interiormente: Madre María. Con esta oración suplico por la liberación de nombre del difunto, de las llamas del purgatorio. Carmen de Sevilla practicó este método durante 90 días consecutivos después de la muerte de su esposo, y durante ese periodo experimentó una transformación profunda no solo en su propia alma, sino en toda su percepción de la presencia de su esposo. Al principio sentía su presencia como algo inquieto, como si él estuviera intentando comunicar algo urgente, pero con el paso de las semanas y la constancia del rosario diario, esa presencia se fue tornando más pacífica, más luminosa, hasta que, después del día 90, tuvo una experiencia mística durante la oración, en la que sintió claramente que su esposo ya no necesitaba sus oraciones de la misma manera, porque había alcanzado la paz eterna, y desde entonces lo siente presente pero de una forma completamente diferente, como un guardián celestial que intercede por ella desde la gloria en lugar de necesitar sus intercesiones desde el purgatorio. La tercera práctica poderosa que Santa Teresa nos recomienda es la caridad activa realizada en memoria del difunto, porque las obras de misericordia, nos enseña el Evangelio, y confirma toda la tradición de la Iglesia, tienen un valor espiritual extraordinario que beneficia tanto a quien las realiza como a las almas por quienes se ofrecen. Cuando damos limosna a los pobres ofreciendo esa obra de caridad por el eterno descanso de nuestro ser querido, cuando visitamos a los enfermos en su nombre, cuando consolamos a otros que sufren ofreciendo ese consuelo por su alma, estamos realizando actos de amor concreto que tienen repercusiones eternas en el mundo espiritual. José Luis, de Guadalajara, nos compartió una práctica que ha transformado su luto en una fuerza de bien incalculable. Después de la muerte de su hija adolescente en un accidente terrible que destrozó a toda la familia, José Luis cayó inicialmente en una depresión profunda y en una rabia contra Dios que lo alejó de la iglesia durante meses. Pero un día, guiado por la gracia divina que nunca abandona a sus hijos, incluso en la oscuridad más profunda, tuvo la inspiración de canalizar su dolor hacia algo constructivo. Creó una pequeña fundación en memoria de su hija para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo becas de estudio, apoyo psicológico y acompañamiento espiritual. Cada vez que ayuda a un joven en nombre de su hija, José Luis ofrece esa obra de caridad por el eterno descanso de su alma, y ha experimentado repetidamente señales claras de que su hija está presente en esas obras, guiando, inspirando, intercediendo desde el cielo. La fundación ha ayudado ya a centenares de jóvenes, y José Luis testifica con lágrimas de gratitud que transformar su dolor en caridad activa no solo ha traído paz a su alma destrozada, sino que está convencido de que cada joven ayudado es una oración más que acelera la purificación y glorificación de su hija amada. Pero hay un detalle que la mayoría ignora, y es la clave para que estas prácticas devocionales cobren vida y poder real en tu experiencia espiritual. La constancia es absolutamente esencial, porque las almas del purgatorio no se benefician tanto de una sola oración intensa como de oraciones sostenidas en el tiempo con amor perseverante. Santa Teresa insiste en sus escritos que debemos rezar por nuestros difuntos, no solo durante los primeros días después de su partida, cuando el dolor está fresco y las lágrimas abundan, sino durante meses y años con constancia inquebrantable, porque el tiempo de purificación en el purgatorio puede ser muy largo, dependiendo del estado del alma al morir y de la gravedad de los pecados que debe purificar. La santa nos recuerda con maternal insistencia que así como nosotros, no abandonaríamos a un ser querido que estuviera sufriendo en un hospital terrenal, sino que lo visitaríamos constantemente, llevándole consuelo y cuidados. Así tampoco debemos abandonar a nuestros difuntos en el purgatorio, ese hospital espiritual donde las almas sufren intensamente pero con esperanza cierta de curación completa. Esperanza, de Miami,
Practicó esta constancia de manera ejemplar después de la muerte de su madre. Estableció un compromiso personal de rezar una decena del rosario cada noche antes de dormir específicamente por el alma de su madre, y mantuvo esta práctica durante 5 años completos sin fallar ni una sola noche, incluso cuando estaba enferma, cuando viajaba, cuando estaba exhausta después de largas jornadas de trabajo. Durante esos 5 años, Esperanza experimentó muchas veces la presencia consoladora de su madre en sueños, en momentos de oración, en situaciones difíciles donde sentía claramente su intercesión. Pero lo más impactante ocurrió al cumplirse exactamente 5 años de la partida de su madre. Esperanza tuvo un sueño tan luminoso y alegre que despertó riendo de felicidad, algo que no había hecho desde la muerte de su madre. En ese sueño, su mamá aparecía en un jardín celestial de belleza indescriptible, rodeada de santos y ángeles, radiante de juventud y alegría, y le decía con una sonrisa que Esperanza nunca olvidará: «Hija mía, gracias a tu fidelidad incansable estoy en la presencia de Dios. Tu constancia en el amor fue más poderosa que todo el fuego purificador. Ahora ruego por ti desde el cielo, y nos veremos pronto en la gloria eterna». Desde esa noche transformadora, Esperanza continúa rezando por su madre, pero ahora son oraciones de gratitud y alabanza, pidiendo su intercesión desde el cielo en lugar de su liberación del purgatorio. Lo que sigue ahora podría sorprenderte profundamente y cambiar para siempre tu comprensión de cómo las almas nos acompañan, incluso después de alcanzar la gloria eterna, porque hay verdades sobre la comunión de los santos que pocos conocen, pero que pueden transformar radicalmente nuestra vida espiritual. Santa Teresa nos revela en sus experiencias místicas más profundas que las almas que ya alcanzaron el cielo, que ya contemplan el rostro de Dios en la visión beatífica, mantienen un interés amoroso constante por nosotros, que aún peregrinamos en la tierra, y tienen un poder de intercesión ante el trono divino que supera infinitamente cualquier cosa que pudieran hacer cuando estaban en el purgatorio o cuando vivían en la tierra. La doctora de la Iglesia explica con claridad luminosa que cuando un alma sale del purgatorio y entra en el cielo, no pierde su identidad ni su amor por nosotros, sino que ese amor alcanza su perfección absoluta, se vuelve completamente desinteresado y poderoso, y se transforma en intercesión constante ante Dios por nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras pruebas. La madre que sufrió en el purgatorio pidiendo nuestras oraciones se convierte en la Madre Celestial que ruega por nosotros ante el trono de Dios con una eficacia que asombra a los ángeles. El esposo que necesitaba nuestras misas se transforma en el intercesor poderoso que obtiene gracias especiales para su esposa que quedó en la tierra. El hijo que partió prematuramente se convierte en el ángel guardián especial que vela por sus padres desde el cielo con poder y amor inconmensurables. Carlos, de Córdoba, experimentó esta realidad de manera tan impactante que su testimonio nos recuerda que los lazos del amor verdadero no solo trascienden la muerte, sino que se perfeccionan en la eternidad. Después de años de orar constantemente por su esposa fallecida, ofreciendo misas semanales, rezando el rosario diariamente y haciendo obras de caridad en su memoria, Carlos tuvo una experiencia mística durante una celebración eucarística en el aniversario de la muerte de su esposa. En el momento de la elevación de la hostia consagrada, sintió una presencia tan poderosa y luminosa a su lado que tuvo que cerrar los ojos por la intensidad, y en su corazón escuchó claramente, sin palabras audibles pero con total certeza, el mensaje de su esposa: «Amor mío, ya no sufro ni necesito más tus oraciones por mi purificación. Ahora estoy ante Dios intercediendo por ti cada instante. Todo lo que pidas en mi nombre con fe, lo presentaré ante el trono divino. No estés triste por mí, sino alegre, porque te espero en la gloria eterna». Desde ese día transformador, Carlos continúa rezando, pero ahora invocando la intercesión de su esposa, como si fuera una santa personal en el cielo, y testifica que ha experimentado gracias y respuestas a oraciones tan extraordinarias, que atribuye completamente a la intercesión poderosa de su amada, que ya contempla el rostro de Dios. Estas verdades sobre la comunión de los santos, que Santa Teresa vivió con intensidad mística extraordinaria y que la Iglesia enseña con autoridad divina, nos revelan que la muerte no es el final del amor ni de la relación, sino solo una transformación de la forma en que nos amamos y nos acompañamos mutuamente. Los seres queridos que ya partieron, especialmente aquellos por quienes hemos orado con constancia y amor hasta que alcanzaron el cielo, se convierten en nuestros intercesores especiales ante Dios, en nuestros protectores celestiales, en nuestros compañeros invisibles pero reales en el camino hacia la eternidad. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra experiencia del luto. Ya no es solo dolor y pérdida, sino también esperanza cierta de reencuentro,
certeza de que nuestros seres queridos nos acompañan de forma más real y poderosa, desde el cielo de lo que podían hacerlo cuando estaban limitados por un cuerpo mortal, y confianza absoluta de que el amor verdadero nunca muere, sino que se perfecciona en la eternidad. María Guadalupe, de Puebla, vivió esta transformación de manera tan profunda que su testimonio ha inspirado a innumerables personas en nuestra comunidad. Después de pasar años en un luto oscuro y desesperado por la muerte de su hijo en circunstancias trágicas, María finalmente encontró consuelo al comprender estas verdades sobre la comunión de los santos. Comenzó a hablar con su hijo en oración como si estuviera vivo en el cielo intercediendo por ella. Le contaba sus problemas diarios, le pedía su intercesión ante Dios, le agradecía por su amor que permanecía vivo aunque transformado, y experimentó una transformación tan radical que su rostro cambió completamente. Las líneas de dolor se suavizaron, la luz volvió a sus ojos, la esperanza renació en su corazón. Ahora testifica con alegría que su relación con su hijo no terminó con la muerte, sino que se profundizó y purificó, y que siente su presencia amorosa cada día de formas sutiles, pero reales que llenan su vida de significado y esperanza. La práctica concreta que Santa Teresa nos recomienda para cultivar esta comunión viva con nuestros seres queridos que ya están en el cielo es tan sencilla como poderosa. Cada día, especialmente por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir, dedica unos momentos a hablar con ellos en oración, no como si estuvieran muertos y ausentes, sino como si estuvieran vivos en Dios y presentes de forma espiritual pero real. Cuéntales tus alegrías y tus penas. Pide su intercesión ante el trono divino por tus necesidades específicas. Agradéceles por su amor que permanece eterno, y cultiva esa relación espiritual con la misma naturalidad con que mantendrías una conversación telefónica con un ser querido que vive en otra ciudad. Esta práctica, que puede parecer extraña o incluso ingenua a quienes no comprenden la doctrina católica sobre la comunión de los santos, es en realidad profundamente teológica y espiritualmente poderosa, porque reconoce la verdad fundamental de nuestra fe. La muerte no separa a los miembros del cuerpo místico de Cristo, sino que solo cambia la forma de nuestra comunión mutua. Javier de Medellín practica esta comunión diaria con su padre fallecido de manera tan constante que se ha convertido en parte natural de su vida espiritual. Cada mañana, al despertar, saluda a su padre con un «Buenos días, papá, ruega por mí ante Dios hoy». Y cada noche, antes de dormir, le cuenta cómo fue su día y le pide su bendición celestial diciendo «Papá, desde el cielo bendice a tu familia y ruega por nosotros». Esta práctica sencilla pero constante ha transformado completamente su experiencia del luto, porque ya no se siente huérfano ni abandonado, sino acompañado por un Padre que ahora tiene un poder de intercesión y protección infinitamente mayor que cuando estaba en la tierra. La última enseñanza de Santa Teresa sobre este tema, que puede cambiar radicalmente tu forma de vivir el resto de tu vida y de prepararte para tu propia muerte, es esta verdad profunda que la santa repite constantemente en sus escritos con urgencia maternal. Vive cada día de tal manera que facilites tu propia purificación y aceleres tu entrada al cielo cuando llegue tu hora, porque la forma en que vivimos ahora determina directamente cuánto sufriremos en el purgatorio y cuán pronto alcanzaremos. La visión beatífica. La doctora de la Iglesia nos advierte con claridad que si vivimos apegados a los pecados veniales, a las vanidades del mundo, a los resentimientos sin perdonar, a las tibiezas espirituales, entonces necesitaremos una purificación larga e intensa en el purgatorio antes de poder entrar en la presencia santísima de Dios. Por el contrario, si vivimos desde ahora una vida de oración constante, de recepción frecuente de los sacramentos, de caridad activa hacia el prójimo, de perdón generoso a quienes nos ofenden, de desapego gradual de las cosas materiales, entonces estaremos purificándonos ya desde esta vida, y nuestra estancia en el purgatorio será mucho más breve o incluso, para las almas verdaderamente santas, podrá evitarse completamente entrando directamente al cielo en el momento de la muerte. Esta perspectiva eterna debería transformar radicalmente nuestras prioridades diarias, nuestras decisiones morales, nuestra forma de usar el tiempo que Dios nos concede en esta tierra. Francisco, de Barcelona, experimentó esta transformación de perspectiva después de su experiencia con la muerte de su hermano gemelo. Se dio cuenta de que si su hermano necesitaba tantas oraciones y sufría tanto en el purgatorio, a pesar de haber sido una persona generalmente buena, entonces él mismo debía cambiar radicalmente su forma de vivir para evitar ese sufrimiento cuando llegara su propia hora. Comenzó a confesarse mensualmente en lugar de solo 1 o 2 veces al año. Estableció un tiempo diario de oración y lectura espiritual. Comenzó a practicar obras de misericordia concretas como visitar enfermos y ayudar a necesitados.
Y sobre todo, trabajó intensamente en perdonar viejos resentimientos que había guardado durante años contra personas que lo habían herido. Esta transformación no solo cambió su vida presente llenándola de paz y propósito, sino que le dio una esperanza firme de que cuando llegue su hora de partir, su paso por el purgatorio será breve porque habrá purificado mucho de su alma, ya durante su vida terrenal, como el peregrino que después de caminar por valles oscuros y senderos difíciles, finalmente alcanza la cumbre de la montaña y contempla desde allí todo el paisaje que recorrió, comprendiendo por primera vez el sentido de cada paso, de cada dificultad, de cada momento de cansancio que casi lo hace rendirse, pero que finalmente lo llevó a la meta gloriosa, que ahora contempla con lágrimas de alegría y gratitud. Así nosotros, querida familia espiritual, llegamos al final de esta enseñanza profunda sobre lo que el alma siente cuando te visita en silencio, y podemos contemplar ahora con ojos de fe iluminados por Santa Teresa toda la belleza y el misterio de la comunión de los santos que trasciende la muerte y nos une en un amor que nunca termina. Y si todo lo que has sentido durante estos meses o años de luto, esas presencias inexplicables, esos sueños consoladores, esos momentos en que estabas seguro de que tu ser querido estaba cerca, aunque no pudieras verlo ni tocarlo, no fueran ilusiones de tu mente afligida, sino verdaderas visitaciones permitidas por Dios para consolarte y para recordarte que el amor verdadero nunca muere. Y si hoy, justo hoy, fuera el momento en que finalmente comprendes que puedes transformar tu luto en una fuerza espiritual poderosa que beneficia tanto a tu alma como a las almas de quienes partieron antes que tú, ¿estás dispuesto a comenzar hoy mismo esa práctica constante de oración, misas, rosarios y obras de caridad por tus difuntos, sabiendo que cada oración tuya alivia su sufrimiento y acelera su entrada en la gloria eterna? Suscríbete si quieres seguir caminando con nosotros bajo la luz de Santa Teresa, descubriendo los misterios profundos de la fe que consuelan el corazón y transforman el luto en esperanza viva. Comparte este mensaje con quien lleva dolor en el alma por alguien que partió, porque quizá sea exactamente el consuelo que necesitaba escuchar hoy para comenzar a sanar. Escribe en los comentarios "Eterno descanso", seguido del nombre de tu ser querido que partió, porque esta noche, en nuestras oraciones comunitarias, elevaremos al cielo cada uno de esos nombres pidiendo por su paz eterna y por el consuelo de quienes los aman desde esta tierra. Y mira el video que aparece en tu pantalla sobre cómo rezar el rosario por las almas del purgatorio, con el método específico que Santa Teresa enseñaba en el Carmelo, porque puede ser la práctica concreta que transforme tu dolor en intercesión poderosa y tu luto en amor eterno. Caminamos juntos bajo la luz de Dios, querida familia espiritual, y bajo la protección maternal de Santa Teresa de Ávila, sabiendo que la muerte no es el final sino solo el paso hacia la vida eterna, donde nos reuniremos con todos los que amamos, en un abrazo que ya nunca terminará. Santa Teresa, ruega por nosotros, ruega por nuestros difuntos, ruega por esta familia espiritual que crece cada día en fe, esperanza y amor. Amén.